Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a los criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y poco los escogidos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Perdón. Después de haber escuchado ayer la parábola de la última hora, ¿verdad?, como se le conoce, nos hemos saltado dos parábolas. Bueno, la liturgia se ha saltado dos parábolas. Se ha saltado la parábola de aquellos dos hijos que uno le dice que sí y no va, y otro dice que no, pero al final va. Y nos hemos saltado la parábola de donde matan al dueño, al heredero de la viña por apoderarse de la viña. Entonces, nos encontramos hoy con el texto de la boda del Hijo del Rey. Qué riqueza, como siempre, de la palabra de Dios. Lo hemos escuchado, él está hablando Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y les propone esto. Dice que el reino de los cielos se parece a un rey que preparó el banquete de bodas para su hijo, llamó a los invitados, no quisieron venir, les volvió a llamar y más bien en este caso se excusaron y hasta mataron a los que les habían enviado, a los sirvientes. Al final entonces el rey dice: bueno, vayan a los cruces de camino, inviten a la boda, ¿verdad? Luego tenemos el episodio donde el rey sale y ve que hay alguien que no está vestido adecuadamente, y entonces lo manda a sacar y dice esa máxima que es parte de las enseñanzas judías, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muy bien, así someramente. Yo he pensado que pudiéramos acercarnos al texto, que otra vez, que por cierto, en el domingo 28, me parece, del tiempo ordinario, por allí de octubre, nos vamos a topar nuevamente en el domingo este texto del Evangelio. 4 enseñanzas. Hoy preparé
creo que yo, una enseñanza histórica, una enseñanza de la cultura, una enseñanza que tiene que ver con la espiritualidad y una enseñanza que tenga que ver con la misión. Así nos podemos apropiar un poquito de este texto. Parece mucho, pero en realidad no es tanto. Desde la historia, yo sé que ya lo sabemos, pero aquí hay que recordarlo, que Mateo escribió el Evangelio cuando. No tenemos con certeza el cuándo, pero sí podemos decir que es después del año 70. Después del año 70. Y sabemos a quién le escribió. Le escribió a los judeo-cristianos. Eso significa, le escribió a los cristianos que venían del judaísmo. Diferente como lo hizo Marcos, diferente como lo hizo Lucas, muy diferentes como lo hizo Juan. Entonces, este dato histórico es importante. ¿Por qué? Porque cuando Mateo escribe el Evangelio, ya Roma ha quemado el templo de Jerusalén. En el año 70 manda a destruir, como una forma de presión, a quemar el templo de Jerusalén. Entonces, cuando Mateo ya escribe esto, ya los judíos han visto destruido, quemado de manera especial Jerusalén. Por eso pone en el texto, dicen, entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Este texto, digamos, la primera comunidad cristiana ya le resuena porque Mateo está contando su versión. Entonces, para que veamos que esto es importante. ¿Por qué? A ver si me logro explicar. Porque si el problema de fondo es los judíos que se han vuelto cristianos, los judíos que no quisieron escuchar el mensaje de salvación, que fueron los primeros invitados y que no quisieron nada, por eso le está hablando Jesús a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Le está cayendo muy mal, le está golpeando el hígado cuando está oyendo esto, que no quisieron escoger. Recuerdan, ayer decíamos, porque los primeros serán los últimos. ¿Quién eran los primeros? El pueblo judío. No quiso, ahora son los últimos. ¿Y quién eran los últimos? El pueblo pagano, y que ahora son los primeros. Entonces, el problema de fondo es judíos, ¿verdad?, que no aceptaron el mensaje, y algunos sí se volvieron cristianos. Ese es el problema que presenta el Evangelio. Pero el Evangelio de Mateo, como ya fue escrito después del año 70, tiene una realidad eclesial diferente y ahora él tiene un problema diferente. Y es cristianos que se volvieron cristianos del judeocristianismo, de los judíos, que tienen que ver ahora con cristianos que se vienen del paganismo. Fíjense que se corre. Era judíos que se volvieron cristianos, ese era el problema. Ahora a Mateo le toca a judeocristianos con respecto a hermanos cristianos, pero que ya no venían del judaísmo, sino que venían de otras religiones y de otros lugares, y entonces este es el problema de fondo. Y fíjense que entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza que le está diciendo Mateo no solo es para hacia los judíos, sino a los cristianos. Le está diciendo, ustedes, hermanos cristianos, que fueron los primeros en convertirse cristianos, que venían del judaísmo, ustedes ahora ya no tienen hambre y están poniendo excusas. Le está diciendo a la comunidad cristiana, ustedes están poniendo excusas. Y es la primera llamada de atención, y claro, esto se entiende hasta que uno se acerca un poquito a la historia. Recuerden que Mateo es el evangelista de la iglesia, ¿verdad? Es el que habla más de la iglesia. Entonces le está llamando, le está jalando la oreja a los primeros cristianos que venían del judaísmo. A ver, seguramente la comunidad estaba muy cómoda, estaba poniendo excusas y ya no quería acercarse, ya no quería congregarse, y entonces ponen excusas y dice, ustedes han perdido el hambre. Yo supongo que les llama la atención, ya me voy a referir, a que viene el rey y al que no está vestido lo saca, ¿verdad? En tal caso, estos que fueron a los cruces de camino significa los nuevos cristianos que vienen de otras religiones y no del judaísmo. Muy interesante San Gregorio Magno, si quieren lo leo, no sé si se logra ver, pero no importa, dice, en una de sus homilías se preguntaba, ¿qué tipo de personas son aquellas que vienen sin traje nupcial? ¿Verdad? ¿En qué consiste este traje y cómo se consigue? Dice, los que han sido llamados y vienen
en cierto modo tienen fe. Es la fe la que les abre la puerta. Y entonces, ¿en qué consiste el traje? Dice San Gregorio, pero les falta el traje nupcial, que es el amor. Entonces, la lectura de este texto con ojos cristianos, si a los judeocristianos les jalaba la oreja porque parece que han perdido el hambre y ahora ponen excusa para todo, a los cristianos que venían del paganismo les dice, atención, ustedes está bien, nosotros los aceptamos y vinieron de los cruces de camino, pero ahora les falta amor. Y entonces así le jala las orejas a todos, no solo a los cristianos que venían del judaísmo, sino a los cristianos que venían del paganismo también. ¿Será que puede estar jalando las orejas el Señor? Yo entiendo que estamos en época de COVID y hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Pero digamos en la misa de 3 de la tarde del sábado se pusieron todos los tiquetes, 75 tiquetes, y vinieron 45 personas. Bueno, es como para uno poder reflexionar. Cultura, esto más interesante todavía. Entonces, decíamos que estamos en el contexto de una boda de un rey, es decir, la boda de un millonario. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero el toque del traje, ¿verdad? Es decir, si fueron a los cruces de camino, invitaron que vinieran a la boda, ¿quién va a venir vestido? ¿A qué hora fueron a peinarse? ¿Verdad? ¿A qué hora se fueron a hacer las uñas y a pararse el copete con laca? ¿A qué hora si estaban en el cruce de camino? Es que hay que entender una cosa de la cultura y es bellísima, y es que en las bodas de millonarios, en las bodas del rey, de los reyes, de gente de mucha plata, uno no tenía que preocuparse del vestido. Uno iba y cuando estaban en la puerta le daban el vestido a uno. Y era una forma de un recuerdo de la boda, ¿verdad? No, el recuerdo no era el centro de mesa que rifaban para toda la gente que estaba en la mesa, sino era el vestido. Y sobre todo es una cuestión de vanidad, pero era para que nadie fuera tan guapo como ¿quién? Como el novio y la novia. Entonces usted iba a la boda, vestidito normalmente, y cuando llegaban le daban la túnica, ¿verdad? Le daban la túnica. Por eso el rey le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de bodas? Y yo no sé si les llamó la atención cuál fue la respuesta. Y dice, ¿y aquel hombre se quedó? Porque, digamos, sin este dato uno dice, yo le digo al rey, pero ¿cómo? Si usted no me dio tiempo ni de bañarme. Pero es que no le está pidiendo eso, le está diciendo, yo que te invité, yo que preparé un banquete, también te di el traje, ¿y por qué no lo estás usando? Y esta enseñanza de la cultura es importantísima. ¿Qué hizo? Rechazó el regalo. Yo creo que eso lo entendemos muy bien. Ayer hablábamos de la gracia. Lo que le está diciendo es que a ti se te dio algo gratis y ni siquiera eso gratis lo estás recibiendo. Por eso, ya que has rechazado lo gratis, merece que te aten y te pongan afuera, donde es la desesperación y el rechinar de dientes. Aquí entonces viene la pregunta, ¿y el regalo que Dios me está haciendo, la gracia que Dios me está dando, cómo la estoy cuidando, cómo la estoy alimentando, o cómo la estoy exponiendo y cómo la estoy perdiendo? Fíjense que la cultura, en este contexto, entonces nos regala también una enseñanza. Espiritualidad, que bueno, dice, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Yo pensaba desde la espiritualidad que viéramos el tema de hambre, un momentito el tema de hambre. Normalmente en el mundo, con muchísimo dolor, hay más hambre que alimentos. Más o menos, hace 10 años morían 35,000 niños de hambre en el mundo. Es decir, háganse la idea que todo el estadio de Costa Rica, aquí en el Estadio Nacional, lleno de niños, se morían cada día de hambre. Qué doloroso. Entonces en el mundo normalmente hay más hambre y menos alimentos. El texto que acabamos de escuchar, más bien hay menos hambre y hay más alimentos. Y yo pensaba dos enseñanzas o dos aplicaciones rápidas para la vida espiritual. La primera es, toda mamá sabe que en cuestiones de comida, si una persona se alimenta con comida chatarra, después no, ¿qué hace? No come. Toda mamá sabe. Y traduzcámoslo a nivel espiritual más bien, porque el niño se llena
pero no se nutre. Y eso nos pone de frente de que en la vida espiritual hay dos estilos de alimento, el que me llena y el que me nutre. Y hay unos que me llenan y me nutren. Pero normalmente cuando estoy lleno, dejo por lado el alimento que me nutre. Y entonces aquí es la pregunta, ¿verdad? ¿Te estás llenando? Y pongo a propósito llenando un chiquitito, ¿o te estás nutriendo? Te estás llenando, estás nutriendo. A mí, bueno, me pasa en mi vida, pero yo pienso que somos muy facilitos para llenarnos, es decir, sacamos tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para ver la novela, tiempo para ver los videos, tiempo y para las cosas que nos nutren, ¿no? ¿Verdad? Ahí el que se va a acostar ve videos y ya después ya no reza porque ya está dormido. Entonces se llenó, pero no se nutrió. Entonces, esto primero, esta aplicación. Te estás llenando, te estás nutriendo. Este tiempo de COVID ha sido un tiempo para nutrirte o para llenarte. Porque también uno se llena de desesperanza, no como la primera lectura, que al final ya el destierro fue mi alma, qué bella lectura, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ¿verdad? Que va a renovar todo. Entonces, ¿de qué te estás llenando? Te estás nutriendo. Y la segunda aplicación me brotaba así porque acaba de morir Pedro Casaldáliga, un hombre un pastor, un profeta de nuestra América Latina, teólogo de la liberación. Y una de las frases que más me gusta de él es: no basta con dar pan, también hay que dar hambre. Cuando uno lee esta frase dice como, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, entonces nada más unas preguntas, digamos, ¿esta señora le da hambre a uno o no le da hambre? ¿Este señor le da hambre a uno o no le da hambre? ¿Esta hermana le da hambre o no le da hambre? ¿Verdad? Produce hambre en nosotros, su estilo de vida produce. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Es como cuando yo me acerco al padre Mosquete, me da un colerón y yo lo veo y digo, este viejillo, arrugado y ahora enfermo, pero ¿por qué cómo es tan feliz? Cuando me acerco a Monseñor Victorino, que estimo y quiero tantísimo, yo les he contado, tenía tiempo de no verlo, hace como 2 años, bueno, al más reciente lo vi, y lo vi y le digo, Monseñor, ¿cómo está? Y me vuelve a ver y me dice, Toto, cada vez me importan menos las cosas. Y ahí quedé yo tirado. Cada vez me importan menos las cosas. Me da hambre. Cuando padre Mosqueta nos celebraba el retiro del clero, yo hacía una competencia con él, pero él no sabía que yo estaba compitiendo con él. Y es que teníamos misa en la mañana, a las 6:30 de la mañana. Entonces yo competía en llegar desde primero a la capilla, ¿verdad? Para hacer un ratito de oración antes. Entonces yo decía, hoy voy a llegar a las 6, y ahí estaba el viejillo a las 6. Hoy voy a llegar a las 5:45, jugué mi alma, y ahí estaba a las 5:45 también. Y yo dije, no, ya pierdo, porque a las 5:30 no me voy a levantar, dije yo, ¿verdad? Entonces me da hambre. No solo hay que dar pan, también hay que dar hambre. Que la gente vea cómo asumo yo el dolor, cómo asumo yo la enfermedad, cómo asumo yo la dificultad, cómo asumo yo el fracaso, ¿verdad? Recuerda, murió el esposo, Edith Stein no es cristiana, va a consolar a su amiga Elga y la encuentra con esperanza y le dice, pero yo pensé que te iba a encontrar destruida, porque tú amabas mucho a tu esposo. Claro que amo mucho a mi esposo, pero creo en la resurrección. Y Edith Stein cuenta de que ella le dio hambre de Cristo. Entonces no basta con dar pan, también hay que dar hambre, ¿verdad? Y termino con la misión más sencilla: cruces de camino. Habían ido a las casas y ahora van a los cruces de camino. Mateo juega con los verbos contrarios: vengan a la boda, y luego dice, vayan a los cruces de camino. Ciertamente la iglesia tiene ese movimiento. Y usted bautizado que me escucha, porque es bautizado, no solo el sacerdote. El Señor le está diciendo, vaya a los cruces de camino, vaya, es decir, ahí pongo el dibujito, porque venir es donde yo estoy aquí quieto y los demás vienen. Vayan o salgan, es los demás se quedan quietos y yo voy donde están. Es hay que ir a los cruces de camino entonces, para poder anunciar y dar hambre del banquete celestial. 4 cosas entonces, histórico, hay que ver, ¿verdad?, si somos de los que tenemos excusas o si somos de los que nos faltan obras de caridad. De la cultura, el Señor te dio un traje, ¿qué lo hiciste? El traje de la gracia, lo estás cuidando, lo estás portando. La espiritualidad, ¿verdad? Hablábamos del hambre.
hay que dar hambre también. ¿Y cómo me estoy nutriendo? Y la misión, vayan a los cruces de camino, vaya ahí al hospital, donde la clínica, vaya ahí a la universidad, vaya ahí al trabajo, vaya. Y díganles que hay un gran banquete preparado para todos. Qué rica es la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria al